Hola a todos, en este video les enseñaré a crear documentos PDF con C Sharp y Visual Studio. Lo primero que tendremos que hacer será crear un proyecto de tipo aplicación de Windows Phone Net Framework. Hacemos doble clic e ingresamos el nombre de nuestro proyecto. Crear PDF y le damos crear. Lo siguiente que tendremos que hacer será crear nuestro diseño o nuestro formulario. Vamos a crear la interfaz del usuario. En este caso vamos a agregar dos etiquetas. Esta etiqueta, una va a ser para el cliente y otra va a ser para agregar observaciones. Este sería para el nombre del cliente y vamos a agregar dos text box y un botón. Al text box de cliente le vamos a poner el nombre de txt nombre y al de observaciones le vamos a poner el nombre de txt observaciones. Y el botón le vamos a agregar el texto de crear PDF. Ahora sí vamos al código, vamos a hacer el botón derecho, ver código. El siguiente paso sería agregar a nuestro proyecto la librería de iText PDF. Entonces vamos a agregarla, en este caso sería iText 7. Vamos a ir aquí a proyecto, vamos a ir a administración de paquetes NuGet. Vamos a escribir iText. Ok, este sería el paquete que vamos a instalar, sería la versión iText 7 y vamos a hacer aquí que en instalar. Yo aquí ya la tengo instalada, pero ustedes aquí van a ver un botón que va a decir instalar. Le van a hacer en instalar y le va a agregar automáticamente la referencia. Ok, muy bien, ya que está instalado nos va a hacer unas referencias a estas librerías, por ejemplo, iText Layout, iText IO, iText Font, todas estas las va a agregar. Entonces, nosotros vamos a iniciar con el código y les voy a explicar de manera rápida. Por ejemplo, primero vamos a declarar una variable de tipo string que la vamos a llamar path para poder guardar nuestro documento que se va a generar en PDF. En este caso yo estoy utilizando una ruta ya establecida, por ejemplo environment get folder path environment special folder .my documents y la ruta. Por ejemplo, en esta ruta me lo va a guardar en una carpeta que se llama documentos PDF. Ok, muy bien, ya que tengamos declarada esta variable, vamos a continuar y vamos a crear un método que se llame crear PDF. Y vamos a declarar una variable de tipo var que al final es tipo string. Nosotros vamos a crear lo que viene siendo la ruta para poder crear nuestro documento. Este sería var exporta pdf igual a system.io. Esto se le puede eliminar. Dejamos en path.combine y entre paréntesis el path que vendría siendo la ruta y el nombre del documento. Así se va a llamar nuestro documento que va a estar generando nuestra aplicación y lo vamos a encapsular todo un proceso en using para poder escribir dentro del documento. En este caso, este documento vamos a escribir dentro de él con esta función de la librería de iText que vendría siendo el documento de exporta PDF, el cual se va a estar guardando en esta carpeta y con este nombre. Entonces con esto ya estaríamos iniciando la escritura dentro del documento. Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a definir un nuevo documento y que podamos escribir dentro de él. En este caso, using var pdf igual a new pdf documento y que podamos escribir dentro de él sobre esta ruta. Entonces, aquí ya tenemos armado prácticamente nuestro documento. Está en blanco hasta el momento. Lo que siguiente que vamos a hacer, vamos a crear lo que viene siendo el formato, el tamaño del documento. En este caso lo estamos haciendo en un formato que sería tipo carta.
A4 utilizando esta línea var doc igual a new document PDF, el documento que le vamos a pasar y el tamaño, utilizando itext.kernel.geom, page size y el tamaño de la hoja. Y ahora sí vamos a establecer unos márgenes, por ejemplo, los márgenes de la hoja para que en la parte de arriba nos deje márgenes. Esos serían los 4 márgenes. Y posteriormente vamos a cargar un logo, que este logo ustedes pueden descargarlo, pueden descargar su logo o crear ustedes su logo en Photoshop mediante Image Data. Vamos a poner Image Data Factory para crearlo. Vamos a crearlo y de dónde lo vamos a obtener, de nuestro documento de PDF. Y aquí vamos a agregarle el logo. La librería va a estar tomando de ahí el logo que vamos a querer que aparezca en nuestro documento de PDF. El siguiente paso sería agregar la imagen a un elemento, por ejemplo, crear la imagen y a definirla. Por ejemplo, aquí image igual a new itext layout, elemento imagen. Entonces aquí estamos creando un elemento y le estamos pasando los parámetros a lo que viene siendo layout element para que nos genere la imagen y dónde va a estar alineada, por ejemplo, al centro el texto, si es que tuviéramos texto, o set fixed position. Esta va a ser la posición de la imagen. En este caso va a estar en la parte de arriba a la izquierda, por ejemplo, el número de página, su posición y su posición X. Entonces aquí estaríamos ya nosotros definiendo la posición de nuestro logo. Ok, continuando con el código, vamos a crear un nuevo párrafo, utilizando esta propiedad, una variable de tipo párrafo, en este caso paragraph igual a encabezado igual a un nuevo párrafo que va a estar en blanco al inicializarlo. Y vamos a decirle que se va a llamar encabezado y le vamos a agregar la imagen, la cual creamos desde el logo, y la vamos a agregar a lo que viene siendo el documento PDF. Lo siguiente que vamos a definir unas variables. En este caso son unas variables que igual se podrían obtener desde una base de datos en SQL Server, desde un documento o desde unos campos de texto o textbox que tengamos en nuestra interfase. Pero en este caso ya las dejé ya preestablecidas: el nombre de la empresa, sitio web, nombre sucursal, dirección sucursal, nombre del vendedor. Informaciones de ejemplo, igualito la vamos a ver en el documento cómo se va a generar. Lo siguiente será crear nuestro tipo de letra con PDF Font Factory y vamos a decirle que va a ser helvética. Vamos a definir unos colores, por ejemplo, aquí vamos a definir un color naranja, un color azul, un color blanco, un color negro, con este tipo de RGBs, yo para utilizarlos en el documento. Vamos a crear un nuevo párrafo para ponerle el encabezado. En este caso aquí definimos sus propiedades, el tamaño de la letra, los márgenes, el color de la letra, que aquí lo tenemos como naranja, el tipo de letra, la alineación, en este caso el centro y el texto. Y esto lo vamos a agregar al párrafo, doc.add párrafo. Este párrafo es el que está aquí. Prácticamente esto sería la manera que se hace. Agregamos un párrafo, le ponemos el dato que queremos que esté en el párrafo, agregamos la posición que queramos que aparezca en el documento y sus propiedades. Por ejemplo, aquí el tipo de letra, su alineación, su tamaño de letra. Aquí, por ejemplo, color azul. Siguiendo esta manera vamos a generar nuestro documento. Lo siguiente será agregar una tabla para que nos genere una tabla y poder agregar información con sus columnas y sus filas. Ok, continuando con el código, ya este código es muy repetitivo. Este código lo pueden encontrar en mi blog, se los voy a dejar para que lo puedan descargar.
Realmente nada más lo que quiero que vean en este video es cómo creamos un párrafo, agregamos lo que viene siendo la información de su ubicación, su alineación y que queremos que venga dentro del párrafo. Y así prácticamente vamos generando lo que viene siendo nuestro documento. Y ya para finalmente vamos a decirle que si existe el archivo, que no lo guarde y lo abra, ¿no? En caso que ya existe el archivo creado. Entonces, y esta propiedad de public cell la vamos a crear para nosotros crear propiedades que las podamos utilizar. Por ejemplo, aquí ya estoy definiendo yo una propiedad que viene siendo la alineación, el tipo de celda y todo esto. Entonces, ya para terminar con el código, vamos a hacer doble clic crear PDF y vamos a llamar a nuestro método crear PDF. Y el resultado sería el siguiente. Vamos a darle clic en iniciar. Vamos a agregar el nombre del cliente, vamos a agregarle Antonio, sus observaciones. Necesita una cotización. Le vamos a dar en crear PDF. Bueno, y así sería ya el ejemplo final. Este sería un PDF que nos está generando pues de manera automática. Se puede programar mediante variables desde una base de datos SQL Server, etc. Y bueno, pues hasta aquí sería el ejemplo del día de hoy. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Se suscriben y me dejan un me gusta. Se los agradezco mucho. Ya somos más de 120 usuarios los que estamos ya suscritos en el canal y que tengan buen día. Nos vemos.